¿Qué tal? Soy Felicidad Abelera y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. 4 de enero es el último día en el que 2/3 de los trabajadores del país tienen de plazo para vacunarse del COVID. La Casa Blanca avisa que habrá sanciones para los que no cumplan el mandato. También la administración Biden asegura que está aumentando el envío y distribución de millones de dosis pediátricas de la vacuna para los niños de 5 a 11 años, así como el número de lugares, hasta 20,000, donde recibirlas. El gobierno anuló la política de Trump que limitaba el número de solicitudes de asilo en los puertos de entrada en la frontera, pero grupos de activistas dudan sobre el impacto real de la nueva medida por no saber qué le depara al migrante tras pedir el asilo. El caso del soldado Elder Fernández se suma al de Vanessa Guillén y una treintena más, todos de Fort Hood, Texas. Hoy, segunda entrega del podcast sobre lo ocurrido en esa base militar. El 4 de enero. Esa es la fecha límite en la que 2/3 de los trabajadores del país deberán estar vacunados contra el COVID o hacerse test semanal para comprobar si se han contagiado. Lo manda la Casa Blanca y avisa que habrá sanciones para los que no cumplan con el mandato. Rogelio Morataglia tiene los detalles. Hola Rogelio, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Felicidad? Buenas tardes. Pues dice el presidente Biden en un comunicado que ya ha emitido que este tipo de mandatos que ya han incorporado a sus políticas algunas empresas no están provocando ni renuncias ni despidos masivos, que por el contrario están ayudando a combatir la pandemia y de una manera efectiva. Por eso es que ha tomado esta decisión. Y sí, como bien lo decías, Felicidad, las personas deberán vacunarse antes del 4 de enero. Estamos hablando de trabajadores que formen parte de compañías que llaman grandes, o sea, que tienen más de 100 empleados. Los que no se vacunen tendrán que realizarse pruebas semanales de COVID y además tendrán que llevar la mascarilla. Pero también hay medidas más estrictas para quienes trabajan en el campo de la salud, en hospitales o asilos de ancianos que reciben dinero de Medicare y de Medicaid. Ellos no pueden realizarse pruebas, tendrán solamente la opción de vacunarse. Con esto, Felicidad, estaríamos pues apuntando a un grupo primero de 84 millones de personas en el caso de las compañías de 100 o más empleados y en el caso de los trabajadores de la salud a un grupo de 17 millones de personas. Seguramente de ellos ya hay muchos que se encuentran vacunados, pero la Casa Blanca considera que este es un paso importantísimo para seguir combatiendo a la pandemia, que esta semana pues obviamente también recibió la buena noticia de que los niños de 5 a 11 años también se pueden vacunar. Así que todo indica que ahí vamos, aunque seguramente esto despertará mucha polémica todavía. No, por supuesto, pero medidas que tiene que tomar un gobierno en un segundo año ya de pandemia. Exactamente. Gracias, Rogelio. Con mucho gusto. Ya desde ayer empezaron, como lo mencionaba Rogelio, a vacunarse de COVID en todo el país, niños de 5 a 11 años, y las filas para recibir la inyección se han hecho notar en muchos sitios, como se ve en estas imágenes aéreas de Indiana, de padres esperando en sus carros para que sus hijos sean vacunados. Entre esos pequeñitos, hoy recibe su vacuna en Chicago una niña de 6 años diagnosticada con síndrome inflamatorio multisistémico relacionado con el COVID. Rubén Pereira nos tiene más información. Adelante, Rubén. ¿Qué tal, Felicidad? Así es, te saludo desde un hospital en el noroeste de Chicago, donde hoy esta niña, Amelia Ateca, de 6 años, recibió su primer dosis de la vacuna contra el coronavirus. Esto después de que el año pasado estuviera conectada a un ventilador durante 7 días por complicaciones del coronavirus. Una experiencia horrible tanto para ella como para su familia, pero hoy respiran más tranquilos después de saber que recibió esta primer dosis de la vacuna. En todo el país, los niños de 5 a 11 años hacen fila para su primer dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, esperando que pronto sus vidas vuelvan a la normalidad. La administración del presidente Biden aseguran pues que están acelerando la distribución, enviando millones de dosis pediátricas en las siguientes 24 horas y están planeando tener 20,000 sitios de vacunación en línea para la próxima semana, incluyendo clínicas móviles en escuelas. 222 millones de personas aquí en los Estados Unidos han tenido por lo menos una dosis de la vacuna y si se suman los 28 millones de niños de 5 a 11 años de edad, pues podría alcanzarse más del 75% de personas vacunadas en los Estados Unidos antes de este fin de año. La dosis de la vacuna para niños de 5 a 11 años es 1/3 de la dosis para adultos y se administra con 3 semanas de diferencia una de la otra. Según el CDC, que es el Centro de Control para Enfermedades de aquí de este país, más de 170 niños de esta edad de 5 a 11 años pues han muerto por coronavirus y más de 8,300 han sido hospitalizados. Por eso los pediatras, no solo en este hospital sino en todo el país, están insistiendo a los padres pues que aprovechen esta oportunidad de que ya está disponible la vacuna contra el coronavirus para los niños de 5 a 11 años de edad. Por lo pronto es todo. Felicidad. Regreso contigo.
Gracias, Rubén. Decir, como dijo a principios de año, que estaba inmunizado contra el COVID, de nada le ha servido a Aaron Rodgers, quarterback de los Green Bay Packers de la NFL, porque el mariscal de campo del equipo de Wisconsin de 37 años dio positivo al COVID. No está vacunado y se va a perder el próximo partido contra los Chiefs de Kansas City este domingo. El suyo no es el único contagio en los Packers, porque ya la semana pasada no pudieron jugar los receptores Adams y Lazard. La administración Biden sigue atenta a los cambios en sus políticas migratorias mientras permanecen en vigor limitaciones a la entrada de migrantes al país. ¿Por dónde van esos cambios con respecto a las leyes migratorias de la era Trump? Grecia Carrillo nos lo va a contar. Buenas tardes, Grecia, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Felicidad, muy buenas tardes. Y sí, como lo sabemos ahora, el gobierno anuló una política impuesta por el expresidente Trump que limitaba el número de solicitudes de asilo en los puertos de entrada de la frontera, pero como aún están vigentes otras restricciones de ingreso al país, activistas dudan sobre el impacto real de la nueva medida. Entre las políticas antiinmigrantes del anterior gobierno de Trump y la aplicación del Título 42 en la frontera por la pandemia, el sistema de asilo de los Estados Unidos se volvió inaccesible para quienes buscaban refugio. Que esperáramos porque nuestro turno, porque la frontera se había cerrado. Nuevas guías de procesamiento de migrantes en puntos de entrada, ahora al menos, aseguran que los migrantes pueden presentar sus solicitudes de asilo o de visa humanitaria. La administración Biden ha cancelado una política del gobierno de Trump conocida como Metering, sistema que limitaba la cantidad de solicitudes de asilo que aduanas y protección fronteriza procesaba. Antes había cuotas y podía un oficial en la frontera decirle a alguien, aquí ya no hay cupo, váyase a Texas si estaba en California o en Arizona o al revés. En un memorándum enviado el 1 de noviembre, se especifica que los agentes deben permitir a los migrantes sin documentos permanecer en la fila para pasar a ser procesados en un puerto de entrada. No se les debe ordenar que vuelvan en otro momento o que vayan a otro puerto, ni que crucen la frontera de regreso sin el procesamiento adecuado. Pero de lo que no hay certeza es qué le depara al migrante una vez presente su solicitud, dado que el programa MPP de permanencia en México permanece aún en el limbo y el título 42 continúa vigente. Nadie te garantiza que vas a poder llegar y vas a estar esperando en Estados Unidos en este momento. O sea, aunque llegues al puerto de entrada y pidas asilo, es posible que te digan, sabes que te lo aceptamos, pero te esperas en México. Si van a recibir nuestra documentación, pero si vamos a seguir retenidos aquí, pues qué tristeza, porque vamos a seguir en la misma situación, con el mismo miedo. Activistas denuncian que la medida no vino acompañada de más recursos ni más agentes o jueces para recibir a los solicitantes de asilo. Temen que se genere otra crisis si aduanas no tiene la capacidad de procesar a tanta gente en necesidad. Felicidad. Sin duda necesitan muchísimo más personal que atienda estos miles y miles de casos, Grecia. Así es, y sobre todo saber si van a quedarse aquí en Estados Unidos procesándolos o van a quedarse incluso en México o en sus países. Como están en esas condiciones tan terribles. Muchísimas gracias, Grecia. Gracias, Felicidad. El Museo Nacional de la Construcción en Washington tiene lista una importante exposición, The Wall o El Muro, una muestra multimedia que ofrecerá un punto de vista único sobre el papel del diseño, la arquitectura, la ingeniería y la planificación en los problemas fronterizos actuales, así como los desafíos y el impacto del muro en la frontera. Las situaciones violentas vividas por muchos soldados de la base de Fort Hood en Texas se han ido destapando a raíz de la muerte de Vanessa Guillén. A partir de hoy está disponible la segunda entrega del podcast Fort Hood, el caso Vanessa Guillén. Puede escanear ese código que ve en su pantalla con su celular y lo llevará directamente al podcast. Lo verá también durante el próximo reportaje sobre otro soldado, igualmente víctima de abuso sexual y que terminó muerto. Damián Bonmatí es el autor del informe. Damián, ¿qué tal? Adelante. Sí, exactamente. Su nombre era Elder Fernández y su rostro era este. Estamos en un homenaje callejero que se hizo al soldado. Su cara es menos conocida que la de Vanessa Guillén, pero junto a ella forma parte de la treintena de soldados de Fort Hood que murieron en 2020. En el caso de Elder, al indagar en el caso, llaman la atención dos cosas. Primero, reportó abuso sexual a la base antes de desaparecer y segundo, estuvo ingresado en un hospital militar de la base por pensamientos suicidas. Al salir de ahí, desapareció. Yo hablé con la mamá de Elder y esto es lo que denuncia.
Fort Hood no hizo nada para mi hijo Elder. No quiso acreditar que mi hijo estaba desaparecido. Cuando yo fui en el policía de Fort Hood, ellos me dijeron que no podía hacer nada para mi hijo antes de 30 días. Tristemente apareció muerto, un suicidio según la autopsia. Su caso forma parte del podcast de Noticias Telemundo y Story Lab Fort Hood, en el que nos adentramos en esas historias. ¿Cómo lo pueden escuchar? Es tan fácil como abrir la cámara de su celular, enfocar el código QR que ven en pantalla y ya pueden descargar gratis un nuevo episodio hoy jueves y cada semana. Y ustedes conmigo nos vemos hoy a las 6:30, 5:30 hora del centro, hablando de Elder Fernández en Noticias Telemundo. Muchas gracias, Adamián. Phil Murphy logró revalidar el cargo como gobernador de Nueva Jersey por otros 4 años, una victoria del candidato demócrata frente a su rival republicano Jack Ciattarelli. De ese modo, Murphy se convierte en el primer gobernador del Partido Demócrata en ganar la reelección en Nueva Jersey en 44 años. Su victoria es un respiro para los demócratas después de perder la gobernatura de Virginia en favor del republicano Glenn Youngkin. Y sí, hoy es jueves de inmigración y está lista la abogada Alma Rosa Nieto. Muy buenas tardes, Alma Rosa. Muy buenas tardes, Felicidad. Mira, vamos a irnos directamente con las preguntas de los espectadores. Esta dice así: ¿cuánto tiempo están tardando en las embajadas de Estados Unidos en resolver un caso en el que se ha negado temporalmente una visa? Wow, nos falta mucha información, pero la voy a contestar de 2 maneras. Hay visas de no inmigrante y visas de inmigrante. Cuando una persona está siendo pedida por un familiar o de alguna manera para la residencia permanente, es una visa de inmigrante. Y cuando busca una visa de trabajo, una visa de estudiante, una visa temporal de turismo, esa es de no inmigrante. Entonces, no sabemos cuál visa ha sido negada temporalmente. Recuerden, cada oficial y cada cónsul maneja sus casos de manera diferente y en tiempos diferentes. Tenemos los rezagos que han habido por COVID, así es que esto va a tardar más. Yo he visto casos resueltos donde hacen una investigación en unos días o en unas semanas y he visto otros que tardan meses. Así es que cada caso es distinto. Si tiene abogado, que su abogado haga interrogantes con la embajada y de esa manera estar un poco más al día y saber qué es lo que está pasando en su petición particular. Otra pregunta de nuestra audiencia, Alma Rosa. Si estuve preso y fui deportado, pero mis hijos son ciudadanos estadounidenses mayores de edad, ¿podría pedir un perdón porque además ya pasaron 8 años desde que salí del país? Wow, esta pregunta también voy a contestarla en manera como doble, ¿no? Una es, ¿dónde estuvo detenido? ¿Estuvo detenido por las autoridades de inmigración y luego lo deportaron? ¿O estuvo detenido preso en alguna cárcel por algún asunto penal? Entonces, si tuvo un problema penal, lo primero es llevar ese récord criminal con un abogado de inmigración para que vea si es algo que le impide poder inmigrar en el futuro, aunque pasen 20 años, o es un delito pequeño que no le va a afectar. Lo otro es la deportación. Dice que lo deportaron después de estar preso y hay cierta cantidad de años. Hay personas que son deportadas por 1 año, por 5 años, por 10 años, por 20 y de por vida las deportaciones. Entonces, en este caso también recomiendo recopilar todo lo criminal, si lo hubo, y lo de inmigración para que un abogado lo analice y le diga si tiene oportunidades, necesita perdones o no. Claro, hay que consultar siempre un profesional. Muchas gracias, Alma Rosa. Nos vemos la próxima semana. Con muchísimo gusto, Felicidad. Y a ustedes los invitamos a que se conecten al Facebook de Noticias Telemundo porque podrán hacerle preguntas a la abogada Alma Rosa Nieto en vivo y también pueden ver los videos informativos que ella hace porque les pueden ayudar en sus dudas migratorias. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.